Libro de Euclides a Java, sección 10, programando con predicados, el paradigma lógico. 10.1. La programación lógica. La programación lógica representa una forma de expresar cómputos muy diferentes de los que hemos mencionado hasta ahora, junto con la programación funcional, de la que hablaremos en el capítulo 11, pertenece a los llamados paradigmas declarativos. Los lenguajes mencionados hasta aquí elogaban conjuntamente en el paradigma llamado imperativo. Este último apelativo procede del hecho de que los programas consisten en secuencias de mandatos, instrucciones u órdenes que han de ser ejecutados por el computador en el orden indicado por el programador. A diferencia de esta visión, en los paradigmas declarativos, el programador expresa las propiedades que se han de ser satisfechas por el cómputo, pero no el orden exacto en el que se han de realizar las acciones dentro del ordenador. Los compiladores de estos lenguajes tienen gran libertad para decidir dicho orden, porque un mismo programa no puede ser ejecutado siguiendo diferentes secuencias de acciones elementales sin que por ello se vea afectado su resultado final. Una consecuencia de ignorar en gran medida la secuencia de ejecución es que los programas incluyen menos detalles y resultan más concisos que sus contrapartidas imperativas. Observando el código de programación imperativos, cualesquiera, se aprecia que un porcentaje muy alto de las líneas escritas por los programadores están dedicados a controlar la secuencia de ejecución del programa. No son otras cosas las instrucciones if, will, repeat y los omnipresentes puntos y comas que expresan las concatenaciones de acciones. En un lenguaje declarativo no existe este tipo de instrucciones. La repetición de cómputos se suele expresar mediante recursión y la elección entre varias alternativas se expresa de un modo más abstracto. El punto y coma o su equivalente están ausentes. Se ha medido un factor de reducción entre 5 y 10 en el número de líneas escritas al comparar la resolución de un mismo problema del lenguaje declarativo en lenguajes imperativos. Dado que el tiempo de desarrollo y el número de errores de un programa son directamente proporcionales al número de líneas escritas, independientemente del paradigma utilizado, los lenguajes declarativos ofrecen mejores costes de desarrollo y mayor fiabilidad de los programas. Se trata de las mismas ventajas que ofrecen en su día los lenguajes de alto nivel, como Fortran. Con respecto a los lenguajes ensambladores, entonces mayoritariamente utilizados también como en su momento, como Fortran, el precio a pagar por utilizar un paradigma declarativo es una mayor ineficiencia en el tiempo de ejecución de los programas. Un programa lógico consta de un conjunto de fórmulas lógicas que expresan propiedades satisfechas por cierto problema. En el caso más habitual, estas fórmulas pertenecen a un subconjunto de la lógica de predicados de primer orden, véase sección 3.1, conocido como cláusulas Horn. Una cláusula Horn es una implicación lógica de la forma A, entonces B1, si sucesivamente hasta Bn, donde A y Bi son predicados atómicos posiblemente con variables. Informalmente, dicha cláusula expresa que un predicado A es cierto siempre que lo sea todos los predicados BI. Una misma variable X puede aparecer en varios de los predicados atómicos. Se entiende entonces que la implicación es cierta cualquiera que sean los valores asignados a la variable X y al resto de las variables que pertenezcan a la fórmula. En la figura 10.1 se muestra un paradigma lógico que expresa ciertas propiedades de las relaciones familiares junto con el parentesco que guardan entre sí determinadas personas. Figura 10.1 Programa lógico sobre relaciones familiares. El predicado hijo x, y expresa la relación x es hijo de y. El mismo criterio se aplica a las relaciones descendiente, hermano y sobrino. Los nombres con mayúsculas representan variables y los nombres con minúsculas representan constantes o predicados atómicos.
estos últimos también llamados literales. Un literal llamado de la forma P de T1 hasta P hasta Tn representan una relación en área P entre los individuos designados por los términos T1 hasta Tn. Una fórmula como por ejemplo descendiente XY, entonces hijo de XY, descendiente XZ. Representa la cláusula de Horn que afirma que para cualesquiera individuos X, Y y Z, siempre que Z sea hijo de Y y además X sea descendiente de Z, podemos afirmar que X será descendiente de Y. Se trata de una afirmación cierta en el modo de las relaciones familiares. El resto de las cláusulas representan las otras afirmaciones ciertas. La relación sobrino se ha generado con respecto al significado habitual de esta palabra, en el sentido de llamar así cualquier descendiente de un hermano. Las afirmaciones de la forma hijo, Antonio, Sonia, se consideran cláusulas de Horn sin premisas, es decir, axiomas del problema descrito. Como aparecía en el ejemplo, un programa lógico describe propiedades supuestamente ciertas en un cierto dominio. A diferencia de otros paradigmas, para convencerse de la corrección de un programa lógico, basta con examinar cada una de las afirmaciones lógicas que contiene, con independencia de las restantes, y decidir si nos parecen correctas o no. En un programa más convencional, la corrección de un fragmento depende habitualmente de otros fragmentos del mismo programa, posiblemente alejados entre sí varios centenares de líneas de código. El significado de un programa lógico es el conjunto de literales de la forma P de T1 hasta Tn, donde T1 hasta Tn no contiene variables que son consecuencias lógicas de las cláusulas del programa. Una vez escritas las propiedades, el mecanismo de ejecución consiste en inferir nuevas propiedades ciertas que se deducen de las escritas por el programador. Como el número de ellas puede ser infinito, la ejecución va guiada por las preguntas que interesan al usuario. Las preguntas pueden contener variables o no. En caso de contenerlas, la ejecución no solo responde sí o un no a la pregunta planteada, sino también que situaciones de las variables hacen ciertas propiedades que se preguntan. Por ejemplo, ante la pregunta sobrino Luis Miguel, el programa responderá sí, ya que Luis es hijo de Sonia, hermana de Miguel, y ante la pregunta sobrino Pedro Juana, responderá no, porque ese hecho no se deduce del programa. En cambio, ante la pregunta hermano Sonia X, el programa responde X es igual a Miguel, X es igual a Laura, indicando no solo que la respuesta es afirmativa, sino también que los valores de X para los que es cierta la propiedad. Si la pregunta solo contiene variables, el programa responderá listando todas las relaciones. Por ejemplo, ante la pregunta sobrino Z, X, el programa responderá Z es igual a Luis, T es igual a Miguel, Z es igual a Olga, T es igual a Miguel, Z es igual a Antonio, T es igual a Miguel, Z es igual a Diana, T igual a Miguel, Z igual a Luis, T igual a Laura, Z es igual a Olga, T es igual a Laura, Z es igual a Antonio, T es igual a Laura, Z es igual a Diana, T es igual a Laura. La característica de dar soluciones a la misma cuestión se le llama a veces no determinismo y es típica del paradigma lógico. También es típica de este paradigma la ejecución de un mismo programa de distintas formas, sin más que variar la pregunta planteada. En un programa convencional se distinguen claramente los datos de entrada y los datos de salida. En un programa lógico se puede intercambiar fácilmente el papel de ambos. Por ejemplo, la pregunta descendientes X, Pedro devolverá a todos los descendientes de Pedro, mientras que la pregunta descendientes Diana, Y devolverán todos los individuos de los que Diana es descendiente. Conviene también hacer notar que el mecanismo de ejecución solo puede inferir propiedades ciertas a partir de las propiedades escritas por el programador. Si éste ha olvidado alguna propiedad importante, el programa no podrá subsanar ese olvido. A esta característica se le denomina hipótesis del mundo cerrado.
¿Qué quiere decir? Que todo el hecho de que no se deduzca del programa será implícitamente considerado fácil. 10.2 Prólogo. El paradigma de la programación lógica es como el paradigma orientado a objetos, un producto de los años 70. Su surgimiento fue consecuencia de una interacción entre el grupo de inteligencia artificial de la Facultad de Ciencias de Lumini de la Universidad de Marsella, dirigido por Alain Colmeneur y profesores del Departamento de Lógica Computacional de la Universidad de Edimburgo, encabezados por Robert Kowalski, Alain Colmeneur, en 2005. En 1970, Colmeneur obtuvo fondos para el proyecto cuyo objetivo era desarrollar una interfaz en lenguaje natural con un ordenador. Diseñó un lenguaje que llamó sistemas Q para escribir analizadores sintácticos. Un sistema Q consiste en esencia en un conjunto de reglas gramaticales de la forma E1, E2 hasta En dan como resultado F1, F2 hasta Fm, donde las EI y las FI, FJ son expresiones, es decir, como vimos en la sección 5.3 árboles con posibles variables. Aplicando un conjunto de reglas de este tipo a una fase del lenguaje y utilizando un mecanismo de encaje de patrones por el que una variable puede encajar con cualquier término, se puede inferir la estructura gramatical de la fase. En los sistemas Q se hallan ya presentes algunas de las futuras características de Prolog, tales como el encaje de patrones y la idea de inferencia lógica. El grupo de Lumini lo completaban el profesor Philip Roussel y los estudiantes de doctorado Jean Troll y Robert Passer. Los dos primeros estaban interesados en la demostración automática de teoremas. La base de partida de Prolog fue un artículo de Alan Robinson, referencia 63, en el que se proponía el principio llamado de resolución como herramienta para mecanización de demostraciones lógicas. Robert Kowalski trabajaba en Edimburgo en una variante del mecanismo llamada resolución SL, y el grupo de Marsella decidió invertirle. La vista de una semana se produjo en junio de 1971. La estancia resultó muy productiva. Kowalski era un experto en demostración automática de teoremas y el equipo de Colmenau estaba deseoso de aprender sus técnicas para aplicarlas en un sistema de diálogo en francés con el ordenador. 63. A Robinson, a Machine Oriented Logic Based on the Resolution Principle. Journal on the ANC. 12, 1 de enero de 1965. Durante 1972 y con nuevos fondos obtenidos por el IRIA Cita 64, escribieron un primer intérprete de la interfaz para el lenguaje natural basándose en la resolución SL, y pudieron adquirir gran cantidad de horas y una línea dedicada para ejecutar un prototipo en un IBM 360-67, situado en la Universidad de Grenoble. Volvieron a invitar a Kowalski, esta vez para una estancia de 2 meses en abril de 1972. Con él pudieron probar pequeños programas lógicos para sumar y multiplicar enteros usando los axiomas de estas operaciones. 64. Institut de Recherche d'Informatique et d'Automatique. Fue después de esta visita cuando, por recomendación de Kowalski, decidieron restringirse a las cláusulas de Hoare, suficientemente expresivas para la mayoría de los problemas y más fáciles de tratar que la lógica causal en general. Por razones de eficiencia, utilizaron una versión simplificada de la resolución SL llamada SLD, cita 65. Una aportación posterior de Kowalski fue la demostración de que la regla de resolución SLD constituía un mecanismo de resolución correcto y completo para las cláusulas de Hoare. Recordemos de la sección 3.1 que un sistema de inferencias es correcto si todas sus deducciones lo son, y es completo si cualquier afirmación correcta puede ser deducida por el sistema.
Nota 65. La sigla significa Select Literal Resolution for Definite Clause. Cláusulas definidas en otro nombre para las cláusulas de Horn. Durante el resto de 1972 rehicieron Algol W, el intérprete del lenguaje, ahora con cláusulas de Horn. Le dotaron de un mecanismo de exploración en profundidad del árbol de soluciones, mediante el uso de una pila, de forma que el sistema solo necesitaba tener a la vez en memoria una rama de dicho árbol. Esta decisión les permitió tener el gasto de memoria bajo control, al precio de perder completitud, ya que la exploración en profundidad podía incluir fácilmente el no terminación. Para compensar este problema, decidieron que el programador pudiera influir en la forma del árbol mediante el orden en que se escribían las cláusulas y también los literales dentro de cada una de ellas. En esta segunda versión, el grupo ya concebía Prolog como un lenguaje de programación de propósito general, desliando del programa particular de la interfaz en el lenguaje natural. El nombre de Prolog fue una apropiación de la mujer de Philip Russell, que lo propuso como una abreviatura de Programmation en Logic. También consideraron expresar en Prolog el análisis gramatical de las fases en el lenguaje natural, por lo que pudieron prescindir completamente de los sistemas Q, con los cuales habían escrito la primera versión de la interfaz. En paralelo con el desarrollo del intérprete, escribieron en Prolog la nueva versión de la interfaz. Ambos sistemas se beneficiaron mutuamente del desarrollo simultáneo. La interfaz hombre-máquina alcanzó el número de 610 cláusulas, contribuyendo durante mucho tiempo el programa más grande de desarrollo en Prolog. Un programa Prolog consiste en una secuencia de cláusulas de Horn seguidas de una pregunta. El programa de la figura 10.1 ya es un programa Prolog. Hay que tener en cuenta ahora que el orden en que se escriben las cláusulas y los literales dentro de cada una tienen influencia en el orden de ejecución. La pregunta consiste en una secuencia Q1 hasta Qm de literales con variables a los que se denominan objetivos. El significado intuitivo de la pregunta es: ¿existen valores de las variables tales que los objetivos sean consecuencias lógicas del programa? La manera de proceder de Prolog es seleccionar en todo momento el primer objetivo de la lista de objetivos pendientes, a la cual se llama resolvent. Una vez seleccionado, busca la primera cláusula del programa cuya cabeza unifique con él. La unificación consiste en un encaje de patrones bidireccionales mediante la cual algunas variables del objetivo se reemplazan por términos de la cabeza de la cláusula y algunas variables de estas se reemplazan por términos del objetivo. Por ejemplo, si la pregunta inicial es descendientes de, Sonia, la primera cláusula de la figura 10.1 que unifica con este objetivo es la primera, haciendo d igual a x y igual a Sonia. Entonces se produce un paso de resolución, cuya forma general no vamos a explicar aquí, pero que en el ejemplo que nos ocupa consiste en eliminar del objetivo el literal descendiente de, Sonia y poner en su lugar el literal hijo de, Sonia. Intuitivamente lo que hemos hecho es inferir que para resolver el primero hay que resolver el segundo. Se selecciona el nuevo objetivo y ahora la primera cláusula cuya cabeza unifica con él es la novena. La situación necesaria es D igual a Luis. Se elimina el objetivo del resolvente y se incluyen las posibles premisas de la cláusula 9, es decir, ninguna, con lo que el resolvente queda vacío. En este caso, Prolog decide que la consecuencia ha tenido éxito y, corriendo las situaciones efectuadas, encuentra que una solución de la pregunta inicial es D igual a Luis. Si el usuario indica que desea más soluciones, entonces Prolog vuelve a la situación en que volvió el último objetivo. En este ejemplo, hijo de igual a Sonia, y busca una manera distinta de satisfacerlo. La cláusula 10 proporciona una nueva unificación con D igual a Antonio. Esa sería la siguiente solución encontrada. Si aún pretenden más soluciones y dado que el objetivo hijo de igual a Sonia no puede satisfacer de una nueva manera, Prolog procede al objetivo
objetivo anterior, que resulta ser el inicial. Ahora encuentra que además de unificar con la cláusula 1 como hijo la primera vez, también unifica con la cláusula 2. Al hacer el paso de resolución, el resolvente queda de la siguiente forma: hijo z, Sonia, descendiente de z, expresando que ahora hay dos objetivos pendientes. El primero se resuelve unificando con la cláusula novena, haciendo z igual a Luis y sin añadir ninguna premisa al resolvente, el cual queda entonces descendiente de, Luis. Este objetivo se resuelve unificando con la cláusula 1, dejando el resolvente del objetivo hijo de, Luis, que a su vez unifica con la cláusula 11, dado D igual Olga, y dejando vacío el resolvente. Esta es, por tanto, nuestra tercera solución. El lector puede comprobar que, siguiendo este proceso, se encontrará una cuarta solución con D igual a Diana. Una insistencia al usuario en obtener más soluciones conducirá a la respuesta no, expresando que se ha explorado todo el árbol de posibilidades, soluciones sin encontrar más respuestas. Resumiendo, las propuestas para el objetivo descendiente de igual a Sonia se han obtenido en el siguiente orden: D igual a Luis, D igual a Antonio, D igual a Olga, D igual a Diana. Si ahora intercambiamos el programa de la figura 10.1, las cláusulas 1 y 2, y repetimos la consulta, el orden en que se explorarán las soluciones será distinto. En particular, en este caso, primero se explorarán los descendientes más lejanos y luego los más cercanos. El orden obtenido para las respuestas será D igual a Olga, D igual a Diana, D igual a Luis, D igual a Antonio. En general, cambiar el orden de las cláusulas o el orden de las premisas dentro de una cláusula puede hacer que una determinada pregunta pase de terminar con éxito a no terminar y viceversa. El programador Prolog, por tanto, ha de ser muy consciente del orden en que el lenguaje realiza los pasos de inferencia y de las preguntas que pueden plantearse al programa para organizar sus cláusulas de un modo u otro, de forma que esté asegurada la determinación. El impacto de Prolog en la comunidad científica fue muy grande, en especial entre los grupos de investigación dedicados a la inteligencia artificial. A finales de 1972, Colmeneur y Roussel visitaron los centros más importantes de Estados Unidos, dejando copias del manual y del intérprete en todos ellos. La Universidad de Edimburgo también actuó como difusora del lenguaje. Allí, David Warden diseñó en 1977 una versión compilada de Prolog que generaba código para una máquina abstracta, conocida posteriormente como la máquina de Warden. Este compilador corría en un computador DEC-10 y se distribuyó libremente a muchas universidades. Se le conoció como Prolog 10 o Prolog de Edimburgo y constituyó un estándar de facto para las implementaciones posteriores. El grupo de Marsella también desarrolló en 1973 una versión más eficiente del intérprete que escribieron en Fortran para hacerla lo más portable posible. Añadieron el lenguaje entrada-salida y la posibilidad de modificar el programa en tiempo de ejecución, bien obteniendo nuevas cláusulas de un fichero, bien desprendiéndose de un grupo de cláusulas e incluso construyéndolas en tiempo de ejecución mediante predicados especiales. Entre 1973 y 1980 el lenguaje se difundió muy deprisa en Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Bélgica y Canadá. Sus usos habituales eran demostraciones automáticas de teoremas, el procesamiento del lenguaje natural y el cálculo simbólico, reemplazando con éxito a LISP, véase sección 6.4, en este último tipo de aplicaciones. Durante los años 80, Japón se embarcó en un ambicioso proyecto cuyo objetivo era construir la quinta generación de ordenadores, dotada supuestamente de potentes capacitadores de razonamiento lógico y comunicación con los usuarios en lenguaje natural. Prolog fue elegido como lenguaje de referencia de dichos ordenadores. El proyecto finalmente fue abandonado, pero sirvió para popularizar Prolog y para que numerosas empresas de software se interesaran en la construcción de compiladores de intérpretes eficientes de Prolog.